buenos días a todos. Soy Rosa García Perea, editora de Almusara y editora de Javier Caraballo, que lo tenemos aquí con nosotros, más que conocido periodista y buen escritor. Y venimos a presentarle una obra que, El crimen de Almonte, que yo diría que es más que un libro. A ver, este libro, Javier, y ahora ya te dejo hablar a ti mucho más, este libro no es simplemente un libro, es una crónica periodística, es, yo casi diría, una novela negra, con tintes negros bastante del estilo de Truman Capote, de A Sangre Fría. Es también un guión, yo diría casi un guión cinematográfico, de hecho se ha realizado una serie de televisión para ello, y sobre todo es un libro denuncia, es un libro potente denuncia, porque Javier, buenas tardes. Muy buenos días. ¿Qué cuentas en este libro? A ver, es que lo que está diciendo de la denuncia periodística es fundamental. Si alguien me ha podido seguir en la radio o en el Confidencial, yo no soy exactamente un periodista de sucesos, pero con esta historia me tropecé. Un día vino alguien a decirme que tenía un problema, como tantas otras gente llega a los medios de comunicación que quería denunciar algo. Pero la denuncia era, me dijo, a mi primo lo han metido en la cárcel. Yo le pregunté por qué, dice, porque lo culpan de un doble asesinato. Claro, yo me quedé muy descolocado y me dijo, pero es que no ha sido él. Y a partir de ahí yo empecé a ver ya las pruebas que había y me di cuenta que efectivamente este chaval era imposible que hubiera cometido ese asesinato. Córtalo un momento, se lo vamos a acercar un poco más porque si no, no lo vamos a escuchar muy bien. Era imposible que hubiera cometido el asesinato. Entonces, durante el juicio al que asistí, a lo que me comprometí es que aquello no se quedara allí, sino que cuando todo terminara yo lo iba a contar en un libro, porque creo que lo pongo en alguna página de ahí. Lo más angustioso de todo esto es cuando vas conociendo la historia y llega un momento en el que piensas, ¿y si me hubiera pasado a mí? Que eso es lo peor. Por eso, porque yo creo que un caso este no se puede volver a producir en España, es por lo que yo, como periodista, me comprometí a publicar la historia y a denunciarlo. Dentro de todo eso, evidentemente, pues yo he intentado que sea una lectura ágil y que vaya describiendo a los personajes, las situaciones, pero es un libro estrictamente periodístico, no hay nada de ficción aquí. Porque vamos a ubicarnos, me imagino que muchas personas conocen el caso del crimen de Almonte, pero bueno, vamos a ubicarnos, estábamos comentando, en este mismo mes de abril se cumplen 6 años, en el año 2013, en la Sabatina de la Virgen del Rocío va al pueblo, está durante un tiempo en el pueblo y después vuelve a la aldea. Entonces, en la última Sabatina de la Virgen, ubicámonos de la Sabatina, porque imagínense ustedes la cantidad de gente que puede haber en el pueblo y la movida que es eso. Bueno, en fin, que no es algo que no es un pueblo que está todo el mundo en su casa, sino que está todo el mundo en la calle y aparece muerto un padre con una niña de 8 años, ¿no, María? Claro, la Virgen del Rocío, como quizás sepáis algunos, cada 6 o 7 años peregrina desde la aldea hasta el monte y se queda allí durante un tiempo hasta el rocío del siguiente año. Cada sábado se celebra una misa que se llama la Sabatina. Esta era la última Sabatina, porque ya la Virgen volvía al rocío. Era el 27 de abril del año 2013 y a la misma hora en la que en la iglesia se cantaba la salve, en otro lado del pueblo estaban asesinando brutalmente a un hombre y a su hija de tan solo 8 años. Les dieron 151 puñaladas. El libro, voy a leer el principio del libro que retrata ese instante. A las 10 de la noche y 3 minutos del 27 de abril de 2013, Daisy Maribel Gazbay Moreano le puso un mensaje de WhatsApp a su novio, Francisco Manuel. «Qué miedo, niño. Están peleando al lado de mi casa. Una niña está gritando.
Al otro lado del pueblo, una multitud se agolpaba frente a la iglesia con las puertas abiertas para oír la salve rociera que se cantaba dentro. A lo lejos pasaban unos caballistas bajo las guirnaldas que ya colgaban en las calles. Es sábado y en Almonte se vive un fin de semana que hierve con la primavera y que desembocará, llegado el mes de mayo, en la aldea del Rocío. 2 días después es cuando descubren los cadáveres. Lo que se va, el entramado que se crea a partir de entonces es lo que desemboca 14 meses después en la detención del que yo creo, el que ya está declarado formalmente como una persona inocente, tiene 3 sentencias firmes. Otra de las cosas que yo no he querido hacer nunca es no escribir el libro, o sea, no publicar el libro hasta que no hubiera una sentencia firme del Tribunal Supremo. Cuando aparecen los cadáveres, la policía inicia, la Guardia Civil, la UCO, inicia unas cuantas vías de investigación. Investiga a unos marroquíes que ese mismo día había acudido al centro de salud con un corte muy grande en la mano. Investiga también a unos rumanos porque Miguel Ángel trabajaba en el Mercadona y sabían que un rumano que entraba en el Mercadona y que lo había pillado algunas veces robando, lo había amenazado de muerte. Le había dicho: un día te voy a matar a ti y a tu hija. Investigan también un clan de droga por si hubiera podido ser un crimen accidental, que se hubieran equivocado de persona, hubieran matado. Todas esas líneas de investigación fracasan y la policía las va analizando y las va desechando una a una. 14 meses después, en junio de 2014, detienen a Francisco Javier Medina. Francisco Javier Medina era entonces el novio, la pareja sentimental de Marianela. Marianela era la madre y la mujer de las 2 personas que aparecieron muertos. Se estaban separando en ese momento. Ya Marianela no vivía con su marido, sino que vivía en otra casa y convivía con Francisco Javier Medina. Lo detienen en ese momento, cuando hasta entonces estaba absolutamente descartado, y la primera que dice que eso es imposible, que Francisco Javier Medina no podía ser, era Marianela. ¿Y por qué lo sabe Marianela? Porque los dos estaban trabajando ese mismo día en el Mercadona, y en el Mercadona salieron de trabajar a las 10 de la noche, que es cuando la vecina le pone el WhatsApp a su novio diciéndole: niño, qué miedo, están gritando al lado de mi casa una niña. No pueden estar en 2 sitios a la vez. Claro, No pueden. evidentemente. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Yo una de las cosas que vi al principio eran las grabaciones de la abogada de Marianela y Marianela. Y cuando meten a Francisco Javier Medina en la cárcel, la abogada le dice: sabemos que no es él, pero no podemos hacer otra cosa más que sumarnos a la acusación de la Guardia Civil, porque entonces van a ir a por ti si tú no lo haces. Y lo que era muy evidente, que Francisco Javier Medina no había podido ser, se transforma en un montón de intentos de culpabilizarlo a él. Marianela va cambiando su testimonio y ya lo que dice con posterioridad es que ella no se acuerda si estuvo allí ese día trabajando, que ella cree que ese día se fugó del Mercadona para poder cometer el asesinato. Lo que tenía muy claro lo van transformando. Pero hay una parte... Sí. Perdona, esa transformación incluso, Javier, pasa por una acusación de violencia de género Claro. que es ciencia ficción, porque la única persona en el caso que tiene una denuncia por violencia es la propia María Elena. Era así, sí, era ella. Claro, es que lo que hacen a partir de esta denuncia es que todo lo van cambiando. Cambian las huellas del crimen, cambian los horarios en los que se cometió y cambian hasta el carácter de Medina. Medina nunca, jamás, nadie lo había acusado de maltratar a su pareja de entonces, que era Marianela. Pero lo que hacen para poder buscarle un móvil a la acusación es decir que todo se produjo por violencia de género, y convierten a Medina en el maltratador que nunca fue. A mí esto es de las cosas que más me irritan, porque la violencia de género es un problema muy grave que tenemos, y entonces
como es tan grave y tenemos que luchar de forma tan decidida contra la violencia de género, cualquiera que lo utilice de una forma falsa hay que denunciarlo, mucho más en un caso como este. Yo siempre digo que un proceso penal tiene que servir para encontrar al responsable, no para señalar a un culpable, que es lo que ha ocurrido en este libro, en este caso, que la Guardia Civil, como no encontraba un responsable, señala a un culpable y va cambiando todas las pruebas para decir que este fue el que lo cometió. El caso de Almonte se vio en un juicio conjurado. Los jurados populares en España condenan bastante más que los tribunales profesionales. En este caso es el único que ha habido en España en el que el jurado ha declarado no culpable al acusado. Lo normal es que los jurados, en un 90 y tantos %, siempre son sentencias condenatorias, mucho más que la de los tribunales profesionales. ¿Cómo no será este caso para que por primera vez, el jurado diga: este hombre no es culpable? Esa sentencia después la ratificó la Audiencia de Huelva, con posterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y finalmente el Tribunal Supremo, que ya es sentencia firme. Lo que está intentando ahora Francisco Javier Medina, que todavía sigue de baja por depresión, es personarse él como acusación particular. Porque Medina sabe que hasta que no aparezca el culpable, él no va a ser inocente. Es inocente, no fue, pero mucha gente lo sigue mirando así. Yo a este chaval lo conocí después y yo hay muchas veces que me quedo mirándolo y de verdad siempre se me pasa por la cabeza: ¿y si hubiera sido él? Y mira que yo lo tengo claro, que lo tengo clarísimo, pero te lo digo porque yo después me digo: qué injusto es esto. O sea, alguien te señala y aunque esté muy claro que tú no eras, porque tú estabas en otra parte, mira que lo tengo yo claro, que me he mirado esto por arriba y por abajo, pues de alguna vez, siempre de forma inconsciente, se me pasa eso por la cabeza. Y cuando se me pasa, yo me digo: ¡qué barbaridad! O sea, lo que puede pensar en el pueblo la gente que tenga mucha menos información que yo. ¿Por qué somos tan injustos? Claro, cuando aparece esto y lo señalan a él, pues todo el mundo y siempre pues decimos, pues, sí, algo habrá hecho. La presión de los medios de comunicación mal informados o bueno, porque interesa a lo mejor ese amarillismo, ¿no? Que lo comete, tú lo denuncias en el libro, que bueno, se decía que se habían encontrado pruebas que no se habían encontrado y sin embargo salía en la prensa, salía en televisión, en programas nacionales. Claro, toda esa presión, sin embargo, el jurado, que al no ser profesional es mucho más permeable a todos esos comentarios, aún así el jurado lo declara inocente. Claro. De 9 personas que forman el jurado, 8 lo declaran no culpable. Cuando decía lo de la denuncia, claro, yo hago la denuncia a una investigación fallida de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que como llevan 1 año y pico no encuentran culpables y están todas las vías que habían iniciado, pues no le llevan a ninguna parte, pues cogen a este. Eso lo denuncio yo, una investigación fallida de la UCO. Pero también denuncio a los jueces de instrucción, que simplemente porque la UCO le pusiera allí y le dijera este es, pues dijeron pues para adelante. Y la fiscalía también. Por supuesto, las personas que estaban con Medina, como Marianela la primera, aquel día en Almonte, en el supermercado, que sabían que él no era posible, pero nadie se atreve a ponerse en contra de la UCO. Y, por supuesto, los medios de comunicación. Un montaje como este no es posible si los medios de comunicación, malos periodistas, malos profesionales, no se suman al linchamiento. Yo soy muy contrario a los juicios mediáticos, a los juicios paralelos. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. Y nadie se ha detenido a pensar si era verdad o era mentira. La Guardia Civil dice: este es el culpable, y un montón de medios de comunicación, televisiones nacionales, periódicos nacionales, cadenas nacionales de radio,
sencillamente se limitaban a reproducir lo que decía la UCO, sin pararse a pensar que lo que le estaba diciendo la UCO era imposible, porque no cuadraba. Y evidentemente recuerda... para que todo este montaje funcione, la denuncia de aquí es que aquí ha fallado. Ha fallado la Guardia Civil, ha fallado la Fiscalía, ha fallado el juzgado y han fallado los medios de comunicación. ¿Cuál es la suerte? Que afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y la verdad se termina abriendo paso. Y han tenido que ser 8 legos, un jurado de 8 legos, los que le dijeran a la Guardia Civil, oiga, eso no es posible. Claro. Recuerda mucho al caso de Rocío Barnikov, que me imagino que lo que pasa es que el caso de Rocío Barnikov se declaró culpable y después se demostró que no lo era. Pero el caso de Rocío Barnikov fue lo mismo. Aparece Rocío Barnikov muerta y la Guardia Civil recurre a lo de siempre, crimen pasional. En este caso, además, lo que hace es culpar a la antigua amante de la madre de Rocío Barnikov, una mujer, Dolores Vázquez, y la culpa a ella. No hay ninguna prueba. Yo en aquel tiempo, en el caso de Rocío Barnikov, ya aprendí muchísimo, porque yo entonces estaba en el mundo de redactor jefe de Andalucía, y yo me acuerdo perfectamente como todas las tardes me llamaba el corresponsal de Marbella y me decía, mañana va a detener la Guardia Civil a Dolores Vázquez. Entonces la mujer esta, al día siguiente, cuando salía de su casa, iba para trabajar o iba a la panadería, se encontraba en la puerta de su casa a una nube de periodistas preguntándole, ¿es usted la asesina? Todos los días, porque la Guardia Civil la sometió a ese acoso para intentar que se derrumbara, pero no había sido ella. Y todos los días la sometían a ese acoso con los medios de comunicación. Y yo participé de aquello. Y cuando ya se vio que Dolores Vázquez no había sido, yo me di cuenta cómo nos había utilizado la Guardia Civil. Y yo digo, a mí esto no me pasa más. Por eso tenía mucho interés en esto. Pero que los medios de comunicación, claro, tú te dejas llevar. Te dice la Guardia Civil, mañana vamos a detener a esta mujer y te vas para allá. Y imaginaros lo que es salir, que vosotros salgáis de vuestra casa y tienes allí una nube de fotógrafos, de cámaras de televisión y de gente preguntándote, ¿es usted la asesina? Y los vecinos tuyos que te ven ya siembran la duda. En este caso, el jurado la declaró culpable, con las pocas pruebas que tenía la Guardia Civil, que no eran simplemente indicios, pruebas ninguna. Pues con los indicios, la Guardia Civil, el jurado la declaró culpable y ingresó en prisión. Al poco tiempo, de una forma accidental, con otro asesinato de una mujer, pues se localizó a Tony King y cuando la policía lo detuvo, confesó que él había sido el asesino de Rocío Barnikov. Y entonces ahí ya si no sigue todavía, culparon a esta mujer, pero si no sería cárcel. el mismo caso, exactamente pero el mismo tú has caso. hecho una reflexión que, bueno, Francisco Javier Medina estuvo en la cárcel ¿cuánto tiempo? Ha estado, claro, desde que lo detuvieron 3 hasta... años. Sí. 3 años y pico y algo. Tú has dicho, bueno, pues hasta que no se encuentre al verdadero culpable, él va a seguir siendo, aunque legalmente es inocente, pero moralmente siempre va a haber alguien que lo Claro. mire. Yo no sé si a Dolores Vázquez se le perdió la pista, no se sabe nunca más de ella. Yo creo que esta mujer estará viviendo en una esquina, no querrá saber nada del mundanal ruido, porque esa experiencia tiene que ser terrible. Yo creo que no se va a recuperar, ¿no? Que Francisco Javier Medina recuperarse, aunque aparezca el culpable, aunque todo el mundo siempre va a tener la sensación de que alguien que lo mire simplemente porque se parezca a un primo suyo y diga, uy, caray, este es mi primo, que no lo es, esa mirada que dura el segundo más de lo habitual, va a pensar, este señor está mirándome porque piensa que soy culpable. Yo creo que eso, claro. ¿cómo se repone uno de eso? La madre de Rocío Barnikov, a pesar incluso de que que se me está cayendo esto, ¿no? A pesar incluso de que apareció el asesino, sigue diciendo que ella piensa que la asesina era Dolores Vázquez. Porque la convenció la Guardia Civil y ya no varía. En el caso de Marianela, hay una parte que yo creo que es cuando se produce todo el giro del caso. Marianela al principio, cuando detienen a Medina, lo que dice con la abogada es lo que decía antes. Es imposible porque él a esa hora estaba conmigo en el Mercadona y no ha podido ser él. Y eso ya cambia. Hay una conversación transcrita por la policía
en los días posteriores a la detención de Medina, en la que le dicen a Marianela, uno de, no sé si es su abogado o un psicólogo, Marianela van a por ti, quieren decir que tú eres la que lo ha ideado todo y que has mandado a Francisco Javier Medina a que lo haga. Seguro que tienes el teléfono pinchado, así que si hablas, lo único que tienes que decir es que ha sido Fran, que si ha sido él, que lo pague, aunque sea mentira, porque no vayan a interpretar que quieres protegerlo. Tienes que hacer un papel, tienes que hacer tu papel para que a ti no te imputen. Y efectivamente lo que termina haciendo Marianela es traicionando a quien era su pareja de entonces, que es Francisco Javier Medina, y lo deja en la cárcel, y aquello que tenía tan claro de que era imposible, en el juicio lo que declaró es que Francisco Javier Medina era un maltratador, que la acosaba, que... en fin. El libro, aparte de estar muy bien contado, porque antes estábamos comentando que tú no has querido hacerlo novelado, se han hecho algún arranque por ahí novelado. Escribir novelado sobre algo real es un acto de cobardía, por lo menos desde el punto de vista, lo hablábamos antes, de los editores. Cuando tú vas a contar algo, te mojas completamente y investigas y escribes todo. Si lo haces novelado, tienes la licencia literaria de que si no dices la verdad o no lo dices correctamente, es que está novelado. Entonces, yo felicito por muchas cosas a Javier, que él sabe que lo quiero mucho, pero independientemente de eso, porque ha sido muy valiente y lo ha contado todo. Él lo cuenta bien y, aparte de contarlo bien, aporta documento gráfico. Documento gráfico que yo les aseguro, yo soy una forofa del cine de terror, del cine gore. Hay pocas cosas que me dan miedo, aparte de los miedos personales que tiene una, ¿no?, de su vida. Pero cuando estábamos maquetando el libro, cuando lo estábamos haciendo, las fotografías, que son unas fotografías duras, sinceramente te ubican y te ponen en lo que tú dices, ¿no? Es que esto me puede pasar a mí. Y ya les comento una cosa muy corta. Yo hago un voluntariado ocasionalmente en la cárcel de Sevilla, en el Sevilla 1, y allí, pues bueno, estás con los internos, y los internos siempre dicen, yo estoy aquí, bueno, pero es que yo no lo hice, bueno, pero yo lo que hice fue menos, ¿no? En fin, ellos siempre rebajan un poco lo que han hecho. Te paras a pensar, yo siempre pienso, bueno, pues es mentira, me está diciendo que no es, pero bueno, ¿qué me va a decir la criatura, no? Te paras a pensar que efectivamente, es que puede ser perfectamente que no lo haya hecho y que esté ahí por un cúmulo de estas cosas que me puede pasar a mí. O sea, que yo mañana me puedo parecer mucho, estar en el sitio que no debo, hacer la llamada que no debo, o tener una relación sentimental con quien no debo, liarla y terminar en la cárcel. Y encima, pues, que me coja la casualidad de que la investigación que se haga, pues no se haga correctamente. Yo creo que el libro hace esa reflexión que deberíamos de hacer todos, y no quedarnos simplemente en la reflexión, sino pedir, oiga, que nosotros queremos que esto se haga en condiciones y que no suceda. La fotografía, no vamos a desvelar cosas, porque si no, como yo como una editora, quiero que ustedes compren el libro, no quiero contárselo todo ni mucho menos, pero las fotografías vienen a aportar lo mal que se ha hecho lo del ADN, el tema de la sangre, ¿verdad? El ADN, yo pensaba que simplemente por darte antes, cuando te he visto, te doy un abrazo, te doy un beso, mi ADN, yo no creía que eso se queda ahí, que hay un ADN limpio, que hay un ADN... O sea, todo eso lo explica ahí Javier muy bien, para que veamos que estamos de verdad muy desprotegidos, ¿no? Claro, es que lo del ADN es fundamental, porque a este chaval lo detienen porque en una de las últimas inspecciones que hacen, que la Guardia Civil, que no encuentra nada, analizan 3 toallas limpias que al principio no le habían prestado atención. Cuando la Guardia Civil llega allí, se encuentra los cadáveres de la niña, que está tapada con una mantita, el padre desnudo en un enorme charco de sangre, y empieza a buscar cosas. Analizan, hay toallas manchadas de sangre, una toalla se ve que han limpiado el cuchillo, y ahí pues encuentran ADN de varón desconocido. No saben quién es el tal. También hay huellas, hay una huella de un zapato y tal, y eso no les conduce a ninguna parte. Y al cabo de los 14 meses, cuando ya se han frustrado todas las líneas de investigación que les contaba antes,
había en los cuartos de baño, en la vivienda hay 2 cuartos de baño, había 3 toallas limpias que no las habían echado cuenta porque estaban colgadas en sus respectivos sitios y en los toalleros. Y cuando analizan esas 3 toallas limpias es cuando encuentran en las 3 el ADN de Francisco Javier Medina. Lo normal es que como Marianela estaba conviviendo con él y era ella la que todavía, que se estaba separando, llevaba las toallas limpias, las lavaba y tal, simplemente con que metiera su ropa con la ropa de las toallas, pues ahí hay una transmisión de ADN muy clara. Pero la Guardia Civil no lo ve así. Pero vamos, al margen de eso está la lógica. O sea, un asesino, ¿para qué? La policía dice que el asesino iba perfectamente pertrechado para no dejar huellas ni nada. ¿Y para qué va a cometer el crimen? Y va a decir después, bueno, pues ahora me voy a lavar las manos, no en uno, sino en los 2 cuartos de baño. Y me voy a secar no en una, sino en las 3 toallas. Y las voy a... O sea que lo del ADN es algo muy importante en la investigación criminal de estos días, pero tiene que estar cuadrando con el resto de elementos, porque si no cuadra, tú dices, pues tiene que ser otra explicación. Si tú me das la mano a mí, yo mañana, ahora me voy a Sevilla y puedo estar transmitiendo tu ADN claro. a alguien. Hubo un caso casi al mismo tiempo que este, en Inglaterra. Apareció una prostituta muerta y en la autopsia los forenses encontraron que tenía ADN de un varón en las uñas. Analizaron el ADN y era de un taxista. Detuvieron al taxista. Estaba claro, una prostituta muerta que tenía ADN de un taxista en las uñas. Pues cuando fueron a detener esto, vieron que no era posible, porque el hombre este incluso tenía que andar con un respirador, pero la policía británica se empeñó en que era él. Al final, los científicos demostraron que el ADN a la prostituta le llegó a través de una moneda que había cogido el taxista. Esta prostituta se habría montado alguna vez y en el cambio, en la moneda esa, le transmitió su ADN, que estaba en las uñas. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿El ADN es importante en las investigaciones criminales? Sí, pero tiene que cuadrar con todo lo demás. Si no cuadra, pues búscale otra explicación al ADN. La Guardia Civil en este caso lo que hace es decir, si hay ADN, tú eres el culpable. Y todo lo que no cuadra, lo modifico para que cuadre. Es que además tú me comentabas, un día hablando, creo recordar, que había un guardia civil ya retirado que te había comentado que ahora mismo tenemos una cantidad de tecnología que no había hace 30 años y que nos estamos convirtiendo un poco, estamos como esclavos de la tecnología, pero la tecnología hay que interpretarla bien, o sea, no es simplemente, vale, pues si el ADN es de fulano, es fulano, bueno, mire usted es fulano, pero vamos a ver esto, ¿no? Y que ahora se gasta poca suela investigando, preguntando y estamos más en manos de los laboratorios y de cierta tecnología. No se trata ni de uno ni de otro, se trata de conjugar bien las dos cosas, ¿no? Entonces a lo mejor quizá aquí lo que ha fallado es que se ha estado muy pendiente de una tecnología, independientemente, yo creo que es que, bueno, que interesaba o por lo que fuera, y que no se ha analizado en condiciones. Y aparte claro. Los medios de comunicación apoyando todo eso. Y yo creo que también vamos a hacer un ejercicio de autocrítica. Yo soy la primera. Mañana sale, oye, que han matado un asesinato tan brutal como es matar a una niña, matar a un chico, 151 puñaladas, y queremos que el culpable aparezca a los 10 días. Y estamos poniendo en el pie en el cuello a las fuerzas del orden, a las autoridades, al gobierno. Oiga, que tiene que aparecer usted, tendrá que aparecer, por supuesto, todos quisiéramos que apareciera no 10 días después, 10 días antes para cogerlo, para que no... Eso es una película, por cierto, sí. Que se hace sobre eso. Pero yo creo que todo eso también es un ejercicio de autocrítica. A los profesionales hay que dejarlos trabajar. Sí, hombre, nosotros como sociedad lo que tenemos que tener... traer de una historia como esta es esa, la lección aprendida de que tenemos que ser más críticos cuando nos cuentan algunas películas y no dar por cierto todo aquello, porque por el hecho de que lo diga la Guardia Civil o quien sea, decir que eso no tiene, no es irrebatible. Yo lo que espero con este caso, y por eso también el libro de denuncia, es que la Guardia Civil tenga la humildad de decir nos hemos equivocado. Y algo, por ejemplo, que todavía no ha ocurrido, que al chaval este, que ya es inocente con sentencia firme del Supremo, alguien le diga,
perdón, perdón, simplemente. Pero es que a este no le han pedido nadie perdón. Y la Guardia Civil y Marianela lo que van diciendo ahora, que la Guardia Civil encontró al culpable y que ha sido la justicia la que lo ha dejado en la calle. Y yo creo que eso es una barbaridad, porque lo que tiene que hacer la Guardia Civil es volver sobre sus pasos y comenzar otra vez la investigación bien, no forzada como esta. Reconocer que se equivocó, pedirle perdón a la persona que se ha pasado 3 años y medio en la cárcel y que le han jodido la vida para los restos, pedirle perdón a ese y encontrar al culpable. Porque yo creo que se puede encontrar. Cuando los vecinos escuchan la pelea, oyen que Miguel Ángel, la persona muerta, le está diciendo al tipo: ¿qué haces aquí? Me tienes harto. Se conocían. Y yo siempre he pensado, cualquiera de nosotros, ¿cuánta gente conocemos a las que tú le puedes decir: ¿qué haces aquí? Me tienes harto? ¿Con cuántas tenemos relación? ¿100, 200, 300, 400, 1000 personas? Pongamos que conocemos a 1000 personas cada uno. Bueno, de las 1000 personas tienes que quitar ya un porcentaje del 50% más o menos, porque era un hombre. El tipo que lo asesinó era un hombre. Entonces ya quedan, y de esos que están ahí, pues son 100, 200, de algunos tendrás el ADN ya. Pídele el ADN voluntariamente a los 200 con lo que se relacionaba. Empieza por ahí, porque lo que sí sabemos es que Miguel Ángel conocía a la persona que lo asesinó de 47 puñaladas. Porque cuando él estaba duchándose, porque iba a ir ese día con su hija, le iba a llevar a una pizzería, y él estaba duchándose cuando el asesino entra en la casa. Lo sorprende en el cuarto de baño y él le dice eso: ¿qué haces aquí? Me tienes harto. Y ahí empieza la pelea. Si lo conocía, y podemos pensar que cada uno de nosotros puede tener ese marco de relaciones, pues que empiece por ahí la Guardia Civil. Y como sabemos que hay ADN de varón desconocido en las toallas, contrastémoslo con esas personas que se reunían que tenían alguna relación con Miguel Ángel. No creo que sea tan difícil. Bueno, yo creo que le hemos explicado bastante bien, y sobre todo le hemos metido esa mezcla de indignación y tristeza que a mí les confieso que me produjo el libro cuando lo leí, y libro que estoy encantada de haber editado, y que además te felicito, Javier. Muchas gracias. Te felicito y te tiro, en fin, ahí el guante para que no te quedes solamente ahí. A Javier lo leemos mucho, yo lo leo entonces en sus columnas y lo escuchamos en radio, pero bueno, yo espero escribir la segunda parte, cuando cojan al asesino. Cuando cojan al asesino. Vamos a cerrar aquí. Bueno, tú vas a estar firmando libros en la zona de firma. Muchísimas gracias a todos, y Javier, muchas gracias sobre todo por la valentía, porque sé que esto te ha costado más de un disgusto escribirlo. Sí, eso es cierto. Muchas gracias a ti, a Almuzara, por haber editado el libro, a la Feria de Tomares, desde luego para mí es un honor estar aquí, y a todos y a cada uno de vosotros por haber venido. Muchas gracias.